No hay día que no hablemos de ella, no es nada nuevo. La inteligencia artificial está entre nosotros y, por supuesto, Imanol no se ha querido perder la Semana Santa. Bueno, ¿quién se va a querer perder la Semana Santa, Isabel? Si es que es una preciosidad aquí en Aragón. Bueno, pues la inteligencia artificial, como tú muy bien decías, ha llegado para quedarse. Es verdad que ha aparecido ya hace un año, pero este año ha venido más fuerte, ha venido como un tsunami, como se suele decir, principalmente por estas imágenes que están provocando mucha polémica en las cofradías, pero también por ciertos sistemas que van a ayudar mucho para poder disfrutar de las cofradías y mucho más. Hemos querido invitar a Fernando Rodríguez, abogado experto en inteligencia artificial y redes sociales. Fernando, buenas tardes, para preguntarte por unas imágenes que vamos a ver ahora, que es la gran polémica de Semana Santa con el uso de la IA. ¿Qué está pasando con estos pasos que cobran vida? Que parece ser que hay gente que dice que es arte, otra gente falta de respeto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí, como en todo el mundo jurídico, hay que ir al caso concreto, ¿vale? Y aquí lo que tendríamos que ver es el uso que se le dan a estas imágenes, ¿de acuerdo? Porque primero hay que ver si hay algún tipo de ofensa a la libertad religiosa, ¿vale? Que en ese caso ya entraríamos en posibles acciones judiciales, o simplemente es una imagen inocua que realmente ni ofende y no causa ningún efecto. Aquí luego también hay un factor muy importante, es la difusión, que a día de hoy, con el tema de redes sociales, en muy poquito tiempo la difusión es enorme. Entonces, lo que os comento antes, si las acciones judiciales que se podían tomar, pues tendríamos dos opciones. Aunque todo abogado debería, o aconsejamos, que primero hay que intentar llegar a un acuerdo. Es decir, pues si una cofradía pues ha sufrido pues este tema de estas circunstancias, pues tendría que intentar llegar a un acuerdo con la persona que lo ha emitido, pues para que lo quite, llegar a una indemnización antes de ir a cualquier procedimiento judicial, ya sea civil o penal. Porque realmente sobre el papel estas imágenes tienen algún tipo de derecho que le pertenezca a alguna cofradía, o son imágenes universales que todos podemos difundir, disfrutar y utilizar. Bueno, aquí habría que matizar, ¿vale? Estas imágenes procesionan, ¿vale? Entonces están en la vía pública y la ve todo el mundo y accede todo el mundo a ellas. Entonces en la vía pública se pueden tomar imágenes y ahí no tendrían pues nada que hacer. Es más, las sacan para que la gente las vea, las disfrute y las adore. Otra cosa es cuando se hace una manipulación de esa procesión. Entonces, es a lo que me refiero. Si esa manipulación puede llegar a ofender a los creyentes, y se hace con esa intención, estaríamos ante un delito de escarnio, ¿vale? Está tipificado en el Código Penal. Si no se hace con esa intención, pero que al final ofende, pues ya la propia cofradía podría tomar las acciones contra la persona que la ha realizado, la ha publicado, y podría pues demandarla y pedirle una indemnización. Bueno, Isabel, ahora es momento de conocer qué opinan los españoles sobre el uso de la inteligencia artificial en general, también, por supuesto, en la Semana Santa. Bueno, pues tenemos que decir que la IA preocupa bastante en España. Prácticamente el 60% de la población española desconoce su funcionamiento y le preocupa. Por eso sube el dato hasta el 94% que piensa que la inteligencia artificial en nuestras vidas tiene que estar regulado, y que, por supuesto, que si se usa normalmente por empresas, instituciones, incluso ayuntamientos, deben de avisar. Nos tienen que avisar, o por lo menos los españoles les gustaría que les avisasen que la inteligencia artificial está alrededor. ¿Y qué opinan, por ejemplo, de estas imágenes que hemos visto de la Semana Santa? Pues el 50% cree que no es creación artística y que tendrían que prohibirse. Mucho miedo ante la inteligencia artificial. Fernando, no sé si nos falta educación, formación, o es algo nuevo que nos tenemos que acostumbrar a ella. A ver, la sociedad siempre va un paso por delante de la norma, ¿vale? A día de hoy no hay norma específica que controle la inteligencia artificial y nos tenemos que ceñir a las leyes que tenemos a día de hoy, pues de protección de datos, el derecho a la imagen, derecho al honor, etcétera, a todo esto. Entonces, miedo, pues miedo no hay que tener, simplemente pues que al final nos vamos a tener que habituar,
pero también hay que poner ciertos límites porque como en todo no vale, ¿vale? Entonces hay que respetar al de al lado, porque hay un dicho que nuestras libertades terminan cuando empiezan las libertades de la persona que tenemos al lado, y con esto yo pienso que funcionaríamos muchísimo mejor si lo tenemos muy presente. Llama la atención en esos datos que nos mostraba Imanol que produzca una especie de temor, algo con lo que convivimos ya día a día, como es la IA, pero no sé si solo se queda en esa sensación de temor o si también sobre el papel la gente denuncia estos hechos. A ver, esto está muy incipiente, entonces a día de hoy hay muy poca jurisprudencia y hay muy poquita... sí que la ley de protección de datos sí que empieza a sancionar, ¿vale?, el derecho a la imagen, es decir, manipulación de imágenes sin consentimiento. Ya hay sanciones económicas, ya hay multas. Y luego, pues, el tema de el poder... el miedo tiene que estar en los que lo utilizan para el mal, porque el famoso deepfake que te manipulan, eso se puede utilizar para realizar estafas a gran escala. De hecho, ya se está utilizando con el tema de llamadas telefónicas, copiando la voz de un familiar conocido y obtener dinero, nuestra transferencia. Miedo hay que tener, pero también hay que tener un poquito de cuidado. Fernando, en el caso, por ejemplo, de instituciones públicas, ¿debían de avisar, por ejemplo, que sepan que están siendo controlados por un sistema de inteligencia artificial por seguridad? ¿Debían de avisar o simplemente, claro, como es seguridad, lo dejamos...? Aquí volvemos a las leyes que tenemos. Cuando se pone una cámara de seguridad de grabación en una zona pública hay que avisarlo, hay que poner un cartel. Entonces entiendo que debería ocurrir lo mismo. Y luego lo que sí que está prohibido, por ejemplo, es el captar la biometría de las personas. A día de hoy eso sí que no se puede hacer, ¿vale? Porque sería muy sencillito. Un ejemplo muy claro, un centro comercial, a las personas que realizan hurtos, le hacen una biometría de la cara y en cuanto entran por la puerta, ¡pum!, un aviso a seguridad, fulanito acaba de entrar. Eso está prohibido. Entonces, el aviso como mínimo sí que tendría que estar, para que seamos conscientes. Bueno, luego vamos a conocer más usos de la IA, más sistemas que se están utilizando ya durante las procesiones. De momento hemos salido a la calle para preguntar a los aragoneses qué opinan de estas imágenes en movimiento. Entiendo de que, bueno, normalmente las costumbres en cada lugar se llevan y se hacen. Habrá a quien le parezca bien, a quien le parezca mal. Es que estamos tan modernos ahora que es demasiado. A ver, lo de la inteligencia artificial está muy bien según para qué, pero a mí me da mucho miedo también. Sería una cosa que para los que nos gusta la Semana Santa, pues muy bien. Pues ya más mayores, de ver de toda la vida, que es los encuentros y eso, pero claro, pero no así besándose. Todo lo que sea resucitar a muertos, vídeos que están haciendo de musicales como Michael Jackson, Lola Flores, tal, no me parece bien. Yo pienso que una cosa que sea que tú la sientes y no sea nada ni escandaloso ni que pueda dañar las imágenes, yo pienso que está bien. Pues no sé, respetar la tradición pienso que sería lo más justo, ¿no? Claro, hay gente que lo ve justo, gente que teme todavía y que le crea cierto rechazo, pero nos comentabas, la IA es algo muy incipiente, la legislación se está adaptando a ella, pero en un futuro cercano, porque al final es que estamos en la era de la inmediatez, ¿crees que habrá avanzado bastante al mismo nivel que la IA, la legislación? Lo dudo, porque, a ver, somos así. Es así, cuando se aplica normativa ya se llevan años con algo, entonces aquí estaremos muchísimos años con la inteligencia artificial y hasta que se regule pues estaremos mucho tiempo pues intentando hacer malabares y aplicar la normativa que tenemos en vigor. Bueno, obviamente no todo es negativo con la inteligencia artificial, lo iremos conociendo poco a poco mientras crezcamos. De momento se está utilizando en muchos aspectos de la Semana Santa, voy a recordar algunos, obviamente hay muchos más. Bueno, pues se está utilizando ya en distintos ayuntamientos de España para planificar las rutas. Obviamente hay muchas procesiones con muchos recorridos, pues la IA haría recorridos más óptimos, como adelantaba Fernando, control de multitudes y circulación de vehículos, la predicción del clima, muy
muy exacto también, traducciones automáticas para que visitantes extranjeros puedan conocer toda la historia de las imágenes de los pasos de toda España, el reconocimiento facial, esto preocupa mucho, nos explicará Fernando, y también sistemas de iluminación, por explicarlo brevemente, pues que funcionarían al pasar los pasos y las imágenes. He nombrado algunas, Fernando, hay muchas más. La gente se preocupa principalmente porque todo esto suena a control de las personas, de que nos tienen más vigilados que nunca. A ver, más que control, no deja de ser un control, ¿vale? Al igual que cuando te registras en un hotel tienes que dar tu DNI, tienes que dar ciertos datos de DNI, que aprovecho para que la gente sepa que no es obligatorio, no te tienen que fotocopiar el DNI, ¿vale? Eso es otra cosa. Hay que dar ese apunte interesante, ¿vale? también. No es una obligación, tú puedes facilitar datos, pero no te tienen que fotocopiar el DNI. Pero en el tema de lo que he dicho, los datos biométricos, eso es protección de datos, es tus datos personales, tu filiación, es exactamente igual, se tiene que tratar de esa manera. Entonces, si al final hay alguna normativa que lo vaya a permitir, pues se tendrá que asegurar una base de datos, que esté protegida, que no sea vulnerable, y habría que realizar una serie de actuaciones para poder garantizar seguridad y sobre todo al usuario tendría que ser informado sí o sí. Claro, nos comentabas antes que en lugares públicos hay que colocar un cartel en el que se indique que se está captando esa imagen, pero ¿qué pasa en los sitios privados? Se me ocurre un restaurante que quiere poner allí una cámara, ¿tiene también que indicarlo al cliente? ¿Se puede dar por supuesto? Es un lugar público. ¿Vale? Si se me entiende, no solo la calle, sino cualquier lugar público, un despacho de abogados, un sitio donde va mucha gente que no pertenece ni a la empresa, se tiene que avisar. Nosotros mismos del despacho tenemos una cámara de seguridad y hay que poner un cartel. No hay más, lo dice la ley, es así. Vale. Bueno, pues vamos a conocer un ejemplo ahora de la IA en la Semana Santa. Nos trasladamos hasta el Bajo Aragón. Allí la Ruta del Tambor y del Bombo ha creado la aplicación que se llama Tambor IA, una manera de acercar la Semana Santa a visitantes y especialmente a gente más joven. Vamos a ver este vídeo y luego que nos explique Fernando si está bien usado o mal. Tradición e innovación se dan la mano en el Bajo Aragón. La inteligencia artificial visita la Ruta del Tambor y del Bombo. Y en 2 meses hemos sido capaces de ponerla en marcha, de meterle una serie de información, aunque al mismo tiempo también tenemos que decir que es una herramienta de inteligencia artificial pues abierta, que cada año vayamos metiendo más información. La ruta, que este año cumple 56 años, ha incorporado una nueva herramienta de inteligencia artificial para acercar esta celebración a los visitantes y a los más jóvenes, con la mirada puesta en el futuro. Todos los programas te da datos de alojamientos, de restaurantes, de bares, te dice dónde están las farmacias, los centros de salud, es muy completa. Tambor IA, que así se llama esta herramienta, ofrece información al instante en más de 50 idiomas distintos sobre la Semana Santa de los 9 pueblos que conforman la ruta. Se nutre de otras fuentes, es propia y nos garantizamos de esta manera que toda la información que se da pues es veraz y es real. Es decir, que nosotros para meterle toda esa información hemos hablado con los 9 pueblos de la Ruta del Tambor y Bombo y nos han dado sus datos de su historia, de sus cofradías, etcétera. Este asistente virtual funciona a través de un código QR que se distribuirá en folletos, cartelería y la renovada página web. Al escanearlo se ofrece la información inmediata a través del móvil. Pues ella misma, cuando te responde, también te hace otras cuestiones para que sigas un poco pues una conversación con ella y sigas hablando con ella. Y ya solo queda disfrutar y dejarse llevar por las emociones del sonido del Bajo Aragón. Bueno, pues así funciona Tamboría, esta nueva aplicación del Bajo Aragón, de la Ruta del Tambor y del Bombo. Poco que decir porque obviamente es mucha información interesante, creada por historiadores de la zona. Por poner un pero, Fernando, se puede poner, hay que poner el código QR en ese momento. Sí que es verdad que el móvil o tendrán acceso a tu móvil y te tendrán acceso a localización. Volvemos a lo de antes, ¿no? Que es este gran problema de inteligencia artificial, que nos tendrán un poco otra vez controlados, pero bueno, que sepan que es para tener información, idiomas, etcétera. A ver, aquí lo que habría... Bueno, desconozco el funcionamiento de esa aplicación, pero si esa aplicación en algún momento se descarga o coge algún tipo de dato tuyo, te lo tienen que comunicar previamente,
¿vale? O bien cuando te descargas la aplicación y cumplimentas los datos, normalmente cuando pone pues acepto las condiciones de uso, en las condiciones de uso que no nos leemos absolutamente nadie, tendría, imagino que será así, tendría que haber un artículo, una cláusula que ponga pues qué datos se van a guardar, dónde se van a guardar, el acceso para la cancelación de esos datos y luego pues que efectivamente pues que los cedemos para el uso que sea. Correcto. Desde luego que la letra pequeña poca gente no la leemos. Cofradías y ayuntamientos de toda España han creado sistemas de inteligencia artificial de sus diferentes Semanas Santas. Antes nos comentaba Imanol algunas de sus funciones actuales. Leticia Rivera, consultora y formadora de inteligencia artificial. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Puede la tecnología, la nueva tecnología, cambiar con una tradición de tanta antigüedad? Podría cambiar, pero no es fácil. No es además el objetivo por el que se ha creado esta tecnología. Entonces aquí lo importante es que tengamos en cuenta que lo de delante, lo que nosotros vemos, no va a cambiar. La tradición está ahí, se va a seguir manteniendo. Lo que va a hacer la inteligencia artificial es mejorar toda la parte de detrás, todo lo que nosotros no vemos, cómo está funcionando, el servicio a los usuarios, la información que se da. Entonces, todo eso sí que es algo que vamos a notar una mejoría y que está puesto a disposición de los usuarios. Pero no es fácil que cambie la tradición. Leticia, tiene mucha gente, antes comentamos, por ejemplo, cuando pones el código QR, a que utilicen nuestros datos en nuestros movimientos para luego poder vendérselo a marcas y demás. Entendemos que las empresas o las instituciones no juegan con nuestros datos, pero puede pasar. ¿Existe este miedo realmente? Sí, existe este miedo. O sea, en el momento en el que nuestros datos están en Internet nos pueden asegurar que los van a tratar bien, pero nunca sabemos quién puede hacerse cargo de ellos. Entonces tenemos que tener muy claro que una vez que los subimos puede pasar cualquier cosa con ellos. Así que siempre la mejor herramienta aquí es la educación para saber cómo lo vamos a utilizar, leer la letra pequeña, que es lo que dice el compañero, que es muy raro que además la gente la lea o le preste atención y bueno, tampoco tener miedo realmente, porque la privacidad es algo que hoy en día pues cada vez es más etéreo y es más difícil que la podamos cercar, que la podamos tener, pero siempre vamos a ganar otra parte, por otro lado, que puede ser la seguridad en las procesiones, para saber los sitios donde hay más afluencia, donde hay menos afluencia, o incluso cuando utilizamos Google Maps, que nos enseña cuál es la ruta más corta. Todo esto es gracias a la geolocalización y al uso que hacemos de compartir nuestra propia privacidad con el resto de usuarios. Leticia, nos mostraba hace unos minutos Imanol esos porcentajes bastante llamativos de gente que tiene cierto temor a la inteligencia artificial. No sé si vosotros como profesionales veis que hay un perfil que claramente tenga más rechazo hacia estos nuevos sistemas. Hoy en día prácticamente es gran parte de la sociedad la que tiene este miedo. Yo trabajo día a día con las empresas implementando la inteligencia artificial y también les pasa, hay mucho miedo a saber si realmente te va a ayudar, si estás haciendo bien en implementarla, si no será una moda más. Pero esto viene muchas veces porque lo que hacemos es hablar desde el miedo y no desde el uso real, y para esto no contribuyen nada tampoco las redes sociales. Entonces, lo que tenemos que hacer es información, educar mucho a la gente para que sepa cómo utilizar la inteligencia artificial de una manera responsable y ética. Tenemos también muchas veces miedo a perder el control a todo esto que se habla, pues ya digo, en vídeos de YouTube, titulares, etcétera, que la IA nos va a quitar el trabajo, que todas estas noticias tan sensacionalistas. Y luego hay otra cosa muy importante, y es que la gente tenemos mucho miedo al cambio rápido. No tenemos capacidad de adaptarnos rápido a los cambios y eso produce también una sensación de inseguridad en nosotros. Es normal que la gente tenga miedo, pero la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y lo único que podemos hacer es, como digo, educarnos, aprender a utilizarla de una manera responsable y ética y nos servirá para hacer también nuestro día a día mucho más sencillo, que es para lo que al fin y al cabo está. Leticia, no quería despedirme por una pregunta por actualidad. Estamos en Semana Santa. Lo que más ha llegado de la inteligencia artificial son estas imágenes de los pasos de las vírgenes, los cristos en movimiento. ¿Eso se puede dejar de hacer por educación? Para mucha gente es artista. También entiendo que habrá un negocio porque la gente quiere ver a sus pasos en movimiento. ¿Qué se puede hacer con estos pasos en movimiento, estas imágenes que tanta polémica están generando?
Aquí lo que podemos hacer es utilizar la inteligencia artificial para hacer el bien, lo que llamaríamos el bien, o para promover un poco la tradición, pues desde información de los pasos a también pasos en 3D que se hacen de las figuras en otras comunidades, como por ejemplo creo que ha sido en Burgos, que lo pueden hacer para que la gente que no puede ver las procesiones en directo las pueda ver en 3D, y no tanto para usos más polémicos como puede ser revivir a una de esas figuras tradicionales y darle un uso y un vídeo que ninguno de nosotros, o la mayoría de la gente, no está de acuerdo en utilizar. Pero bueno, al fin y al cabo la inteligencia artificial es una herramienta, entonces se va a utilizar siempre, tanto para lo bueno como para lo malo, porque hay gente que va a coger cualquier tipo de herramienta y la va a utilizar para ambos casos, así que no es mucho lo que podemos hacer. Como decía el compañero, la regulación va a ir siempre por detrás. Así que bueno, no queda mucho más que coger aire y disfrutar de la tradición de la Semana Santa, que eso sí que no nos lo van a quitar. Leticia Rivera, muchísimas gracias. No nos queda, por supuesto, otra que unirnos a la inteligencia artificial. Gracias, Leticia. Y Manol, a los que somos analógicos nos cuesta un poquito, pero ya hay que unirse. Yo apunta a Isabel, para resumir un poco, mucha educación, ¿no, Fernando? Entiendo. No tener miedo, que nuestros datos no se van a vender ni van a hacer cosas raras, y sobre todo pensar, tú que eres abogado, que hay gente buena, ¿no?, en el mundo. Vamos a pensar en ello, sí, hay gente mala, pero hay muchísima más gente buena. Y que las tecnologías y el progreso viene para quedarse y para hacer el bien, supuestamente. Son inevitables. No queda otra, si no puedes con el enemigo, únete a él, eso sí, siempre con la ley cerca para que nos aconsejéis sobre lo que se puede y sobre lo que no. Gracias, Fernando. Gracias, Imanol. A ti.